Listo. Buenas, somos Alexandra y Miguel y vamos a presentar ahora este trabajo sobre el castellano escrito por señantes de lengua de señas peruana. La lengua de señas peruana es una lengua originaria creada por la comunidad sorda peruana. Su gramática lamentablemente ha estado muy poco estudiada, pero en la última década han surgido un importante número de trabajos y hemos empezado con eso, el análisis de la gramática de la lengua de señas y otros aspectos también, como el que vamos a hablar hoy día. En primer lugar, los peruanos sordos, peruanos y las peruanas sordas, pues igual que las personas sordas en muchas otras partes del mundo, pues hacen uso del castellano escrito para una diversidad de propósitos, especialmente ahora que las redes sociales están, digamos, son una vía más rápida para poder comunicarse. Entonces se ha despertado un interés en la comunidad sorda por el castellano escrito. Lo que es interesante y lo que nosotros vamos a presentar aquí es que esta forma particular de castellano escrito pues tiene algunas propiedades específicas, ¿no? que precisamente revelan su naturaleza de segunda lengua y por lo tanto creemos que debe ser incorporada en los estudios generales de la adquisición del castellano como segunda lengua y de las propiedades del castellano como segunda lengua, como se ha hecho con un enorme número de otras lenguas orales. Por supuesto, no es nuevo esto de estudiar la escritura de las personas sordas en las correspondientes lenguas orales en sus comunidades. Se ha observado en varios otros casos de contacto entre lengua de señas y variedades escritas, ¿no? Esta es otra variedad de contacto. El castellano escrito, lamentablemente, el castellano escrito en contacto con la lengua de señas peruana no ha sido estudiado sino hasta muy recientemente. Hay un par de estudios, estamos añadiendo aquí parte de esa investigación. Quisiera nombrar el estudio catalán, ¿no? Una tesis aquí en el Perú que describe las propiedades morfosintácticas, ¿no? del español escrito por 12 estudiantes de una escuela para sordos en el Perú. Y, digamos, en esta escuela se imparte educación tanto en lengua de señas como en castellano escrito. Está en contacto constante la lengua. Aquí vamos a analizar el castellano escrito por personas sordas adultas en Lima, Perú. Vamos a ver que estas personas, pues en su castellano escrito, por un lado parecen seguir algunas estrategias verbales de la lengua de señas peruana, pero por otro lado también innovan los recursos del castellano, lo cual es enteramente típico de las variedades de segunda lengua del castellano y de otras lenguas. Los participantes, los colaboradores sordos que nos han apoyado en este trabajo, son 7 personas, ¿cierto? Entre 20 y 43 años, todos con secundaria completa, 3 hombres y 4 mujeres. ¿Qué cosas se les pidió a los participantes? Bueno, se diseñó un ejercicio de elicitación, ¿no es cierto?, para que cada uno de ellos, primero, observar un video con un cuento animado. Este video no tenía ningún diálogo, es simplemente la animación. Se trata de un video, ¿no? El título es Bridge, pueden ustedes ver ahí el video en el link. Y este video se le presentó a todos los participantes. Todos los participantes vieron el mismo video. Y además, en una segunda tarea, se les asignó aleatoriamente un video más, un segundo video, pero esta vez no el mismo, sino uno diferente a cada participante, hasta un total de 3 videos. Entonces se repartió de manera aleatoria el segundo video, los 3 segundos videos. Y, por supuesto, se solicitó un consentimiento informado que se hizo en lengua de señas también, no en castellano, se utilizó un intérprete para eso, y los datos fueron recolectados por videollamada de WhatsApp. Esto porque fueron recolectados cuando todavía existía un confinamiento por el COVID-19. Entonces, el estudio estaba en ese momento y bueno, felizmente se pudo organizar un recojo de datos por WhatsApp, video WhatsApp. La primera tarea de los participantes fue ver cada video, como he dicho, ver cada video y narrar primero la historia en lengua de señas peruana. Veían el video y narraban la historia en lengua de señas peruana, eso se grababa. Y claro, cada participante hizo eso en su lugar, pues mandaron la grabación en lengua de señas.
Luego, una vez que mandaba en lengua de señas, tenían que escribir a mano esa misma historia, pero en castellano. La razón de que sea a mano fue para evitar que usaran pues, un corrector ortográfico o que la máquina pues, les sugiriera alternativas. Entonces simplemente lo escribieron a mano para evitar cualquier interferencia del Word o del corrector. Y aquí están, recolectamos las historias. Al final tuvimos 14 historias diferentes en castellano escrito y se pudo, por lo tanto, comparar con el castellano, la historia en castellano escrito con la versión en lengua de señas. Las historias, todas ellas mostraron un número importante de propiedades específicas del castellano en contacto con la lengua de señas, ¿no? Aquí vamos a reportar solamente los resultados que están relacionados con las estructuras verbales, porque estos son interesantes en el sentido que nos permiten más claramente ver que sea que hay una innovación o que hay un modelado de la estructura del castellano sobre un molde de la estructura de la lengua de señas, lo cual es interesante. Quisiéramos ahora identificar una característica que es importante para entender cómo es que se calca la estructura de la lengua de señas. En las lenguas de señas, en la lengua de señas peruana y en muchas otras lenguas, existen lo que se llaman verbos descriptivos digamos, verbos que contienen, también se llama así, contienen un clasificador incorporado. Eso es estudiado para muchas lenguas, inclusive para la lengua de señas peruana. Hay un trabajo reciente de Madrid. Aquí vemos un ejemplo de cómo es que esa es la seña que podemos ver aquí. ¿Qué cosa? Esa es una oración, ¿no es cierto?, que es una parte de la historia. ¿Qué cosa es lo que dice ahí? Bueno, ahí literalmente dice que hay una entidad que camina hacia un lugar, ¿no es cierto? Entonces hay una entidad que ha sido establecida en el discurso previamente, y que camina hacia otro lugar también previamente establecido en el discurso. Esa es la estructura de esa oración en lengua de señas. Como ven, es toda la seña, la entidad y el caminar, el dirigirse a, es una sola seña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En lengua de señas, el clasificador de entidad, que sería esto, se incorpora al verbo caminar. Y entonces, por lo tanto, que el verbo caminar es el movimiento, básicamente, entonces, y este movimiento de esta naturaleza, ¿no? Y el verbo caminar, junto con esta persona, los dos son una sola seña, y básicamente esta seña consiste en mover esto de un lado a otro, ¿no es cierto? Esto de un lado a otro ha sido ya previamente establecido en el discurso. Es decir, tenemos el sujeto, la entidad, el verbo, caminar, y la dirección, que va de acá hacia acá, dos lugares ya establecidos. Entonces, todo eso está en un solo conjunto, están todos al mismo tiempo. La entidad, el verbo que está como saltando, y se dirige a un lugar y la dirección. O sea, sujeto, verbo, dirección, todo en la misma seña. Eso es posible en la lengua de señas peruana y en todas las lenguas de señas, o en casi todas, porque en las lenguas de señas pues tenemos señas que se presentan de manera simultánea. O sea, los morfemas se pueden presentar de manera simultánea porque tenemos pues el canal visual, el canal visogestual, que permite, digamos, colocar varios morfemas al mismo tiempo. Eso no es posible en lenguas orales, que son lineares, como ya nos dijo Saussure, el primer momento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí, esto era la oración en lengua de señas, la oración en lengua de señas, ¿no? Alguien que está caminando hacia un lugar. ¿Cómo describe eso mismo en castellano escrito? Dice literalmente, el oso gordito está, hemos mantenido la ortografía también, el oso gordito está contento, también hacia camina en el puente. Hacia camina en el puente. ¿Eso qué quiere decir? El oso gordito está contento, camina sobre el puente para cruzarlo, hacia el otro lado, ¿cierto? Noten que aquí, y eso es bien interesante, hacia no indica el puente, no es que camina hacia el puente, ya está en el puente, pero camina, digamos, hacia el otro lado del puente, ¿no? Va a cruzar, camina hacia el otro lado del puente, quiere cruzar el puente. Entonces, hacia camina en el puente, ¿no? O sea, camina hacia el lugar sobre el puente, ¿no? Entonces, hacia camina en el puente. Aquí tenemos que se está adoptando una estrategia lineal para
reproducir la estrategia simultánea de la lengua de señas, ¿no? Entonces ahí la preposición hacia se ha incorporado al verbo camina, se ha puesto de manera lineal, no de otra manera, no puede pronunciarse al mismo tiempo, y ese es un intento por crear un verbo direccional en castellano escrito. Verbos direccionales existen en otras lenguas orales, con morfemas, con determinado tipo de unidades léxicas, pero no de manera simultánea la dirección y el verbo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en cambio, en la lengua de señas peruana y en otras lenguas de señas es posible tenerlo de manera simultánea, pero a la hora de ir al castellano escrito se reproduce una estrategia correspondiente. Noten que es novedosa en castellano, no decimos nosotros hacia camina en el puente, pero es, digamos, una especie de calco de esta estructura en la lengua de señas peruana. Otro ejemplo. Toma moneda e ingresa a retirar galletas. Este es un ejemplo de distinto tipo. Toma moneda e ingresa a retirar galletas. Eso es lo que escribe en castellano la persona, el participante, sordo, usuario de lengua de señas peruana, usuario nativo, o sea, enseñante. Entonces, ¿qué quiere decir? Toma moneda e ingresa a retirar galletas, que ella toma la moneda y la mete en la máquina expendedora, eso se supone, porque ya estaba hablando de eso, para sacar las galletas, ¿no? Ella toma la moneda y la mete para sacar las galletas. Eso, como lo dice, toma moneda e ingresa a retirar galletas. Entonces, aquí la oración correspondiente para tener lo que ocurriría en lengua de señas peruanas, que efectivamente se hace este gesto, ¿no es cierto? O sea, la moneda, que es un clasificador para objetos así, planos pequeños, la moneda entonces, se toma y se ingresa, fíjate, en un solo movimiento, en una sola forma de la mano, hay dos verbos, tomar y luego ingresar. Entonces, y la moneda es la misma, tomar la moneda está ahí, digamos, representada por el clasificador, y se ingresa. Está en común, es la misma representación de ambos objetos de estos dos verbos. ¿Qué hace el participante señante de lengua de señas peruana? Bueno, lo que hace es tratar de combinar dos verbos que tienen el mismo objeto, combinarlos en uno solo. Toma moneda e ingresa. Toma moneda e ingresa. Toma moneda e ingresa, ¿no? Como si fuera una sola, como si fueran dos verbos que tienen el mismo objeto, ¿cierto? Como si fuera un verbo serial, aproximadamente, verbos que tienen el mismo objeto. No exactamente, pero dos verbos que comparten el mismo objeto. Otro ejemplo, de otra naturaleza también, en este caso, tenemos aquí la oración, ellos logran que caminar a cruzar el puente, ¿no? Logran cruzar el puente caminando. Ellos logran que caminar, ¿no? Logran que caminar a cruzar el puente. Aquí, esto no está calcando una estrategia de la lengua de señas, está recreando. Sabemos que en español pues tenemos algunos usos perifrásticos con que son limitados, ¿no? Tiene que, hay que, pero digamos, está empleando esa estructura perifrástica que es poco productiva en español y la está haciendo más productiva, ¿no? La está aplicando a su forma particular de escribir castellano. Aquí vemos pues una perífrasis novedosa, que lo que hace, otra vez, ¿no? Intenta integrar en una sola unidad una secuencia completa que tiene dos predicados. ¿Cierto? Varios predicados los integra, los trata de integrar, pero usando una estrategia del castellano, aunque innovando en esa estrategia, innovando. No calca en este caso ninguna estructura de la lengua de señas peruana, pero constituye una innovación para el castellano escrito. Y lo que está haciendo pues es reutilizando de manera creativa las estructuras de su propia lengua 2, su castellano 2. Entonces, creo que, bueno, aquí tenemos no muchos datos, tenemos un grupo reducido de personas, pero, digamos, el corpus ahí tiene que ir ampliándose, ¿no? Esperamos haber planteado un caso suficientemente sólido como para que al menos valga la pena pensar el castellano escrito de las personas sordas como una variedad más del castellano como segunda lengua, así como hablamos de castellano andino, hablamos de castellano amazónico, hablamos de castellano, digamos, en contacto con el inglés, en contacto con varias otras lenguas, pues podemos hablar también de castellano en contacto con las lenguas de señas, en este caso con la lengua de señas peruana. Y
creo que aquí se muestra pues, que los hablantes hacen más o menos lo mismo que los señantes, en este caso, hacen más o menos lo mismo que otros usuarios de castellano como segunda lengua. O sea, pueden calcar una estructura de su lengua materna o pueden también producir estructuras novedosas, ¿no? Estructuras novedosas y mostrando pues el mismo nivel de creatividad lingüística que otros aprendices de lengua 2, ¿cierto? Y reconocemos pues que aquí tenemos unos datos, no, digamos, limitados a siete personas, pero yo creo que nos parece que la relevancia teórica de esta variedad está suficientemente mostrada, más bien es una invitación a observar, estudiar las otras formas de castellano con contacto con otras lenguas. Hay diversas lenguas de señas en todo el mundo hispano, diversas lenguas de señas, debe haber 20 lenguas de señas en el mundo hispano, si es que no más, y cada una de ellas tiene una comunidad de personas sordas en contacto con el español. Y de cada una de ellas podemos encontrar pues, alguna forma de teorizar y entender esa forma, esta variedad de castellano como segunda lengua, ¿no? Y en general apostamos a que el castellano sordo deba ser pues, incorporado al amplio conjunto de la diversidad del castellano como segunda lengua. Y para terminar, pues quisiera dejarles más bien nuestros correos, ¿no es cierto? ¿No? El de Alexandra, perdón, el de Alexandra, perdón, y el mío, si tienen algún comentario, algo que nos quisieran decir, preguntar o, digamos, pues, datos, lo que ustedes quieran. Ale arriba hay que corregirlo. Ale Arnaiz. Ale, perdón. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está. Entonces, ahí está. Pueden mandarnos un correo y con gusto pues participamos. Alexandra es intérprete de lengua de señas peruana y lingüista, y bueno, yo soy solo lingüista, pero trabajamos juntos y con otras personas, un grupo aquí, y por supuesto nos interesa intercambiar opiniones y datos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Ya.